Muy bien. La semana pasada vimos la primera parte del tema del divorcio. Esta semana yo creo que van a ser 3 partes, así que hoy vamos a ver la segunda parte. Vimos la situación extrema la semana pasada de cuando el varón o la pareja, una de las partes del matrimonio, está en pecado de fornicación, y la situación difícil, o sea, cuando una persona recae muchas veces en lo mismo, que a esa persona no se le puede decir que no se divorcie, o sea, bíblicamente hablando, no hay un sustento donde se le exija a la mujer que se quede con una pareja que recae continuamente en la infidelidad. ¿Por qué? Porque el varón cuando hace eso una y otra vez, está matando el alma de la esposa. Entonces, es una de las razones por las que Dios abomina el divorcio, ¿sí? Y hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, ¿sale? Hoy vamos a ver esas parejas o esas mujeres que se quieren divorciar simplemente porque no se llevan bien con su esposo, porque su esposo tiene un carácter difícil, simplemente ya están cansadas de que no sea detallista, que no sea aquí, o sea, pero que no tiene ningún pecado de fornicación, como lo explicamos la semana pasada, sino que simplemente es una diferencia de caracteres, ¿sale? Nosotros debemos de recordar que el matrimonio implica una gran responsabilidad. No es nada más de casarnos y si no funciona, pues ya me divorcio. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque espiritualmente está en juego el alma de la persona. Y no solamente el alma de nuestro cónyuge, sino también el alma de nuestros hijos. Independientemente de que sean niños o adultos que vivan con nosotros o no, el divorcio siempre perjudica a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Entonces, hay personas, hay mujeres que dicen a la ligera la palabra divorcio, dicen, no, es que yo creo que lo mejor es divorciarme, y el solo hecho de pensar en eso pone en peligro la paz. Que tú le expreses a tu esposo o que tu esposo te exprese, ¿sabes qué? Es que yo ya lo que quiero es divorciarme, pone en peligro la estabilidad emocional de la otra persona, y el decir, bueno, entonces ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué estoy esforzándome si mi pareja ya no quiere? O sea, está pensando en que todo se termine, ¿no? Entonces viene un decaimiento emocional de cualquiera de las dos partes, aunque el varón no lo exprese. Viene un decaimiento por parte de él también, y sobre todo nosotras que somos mujeres, cuando nuestra pareja nos habla de la separación, viene una inestabilidad emocional, económica, o sea, de todo. O sea, empiezas a pensar, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, son palabras, es una palabra que no se debe de usar a la ligera, que uno tiene que estar consciente de que el solo hecho de decirla trae complicaciones espirituales y emocionales para la otra persona. Entonces, como les decía, el matrimonio es una gran responsabilidad que se debe tomar seriamente y convencerse de que realmente es una responsabilidad. Yo tengo que estar convencida de que estar casada no es un juego, no es de que pues, ya me aburrí y ya, ¿sale? O sea, esa responsabilidad concierne el futuro del mundo entero, de hecho. ¿Por qué? Porque el mundo está compuesto por el modelo de Dios, que es la familia. Y si tú te das cuenta, lo que está más atacado siempre es la familia, es el núcleo familiar. Así, el diseño familiar que Dios creó es el que siempre está siendo atacado por ideologías, por preferencias, por lo que tú quieras, pero siempre el enemigo está tratando de romper con ese modelo que Dios creó. ¿Por qué? Porque la familia es la base del mundo. Dios lo primero que creó fue a la familia. O sea, sí creó a los animales y creó el sol y todo eso, pero espiritualmente hablando puso al varón y a la mujer para que se multiplicaran y poblaran el mundo. Entonces la familia es la base de la creación, ¿sale? Entonces nuestra familia, mi familia, es lo que Dios usa para que el mundo se dé cuenta de que Él existe.
cuando yo destruyo ese vínculo matrimonial, yo no estoy reflejando a Dios en mi vida. Yo estoy reflejando otras cosas, pero menos de que Dios está conmigo. Dice Deuteronomio 11, del 26 al 28. Es Moisés, está hablándole al pueblo israelita y les dice, fíjate. Cuando él está diciendo fíjate, le está diciendo ve, observa, pon atención, que yo pongo ante ustedes hoy la bendición y la maldición. La bendición sobrevendrá al acatar y cumplir los preceptos del Eterno, vuestro Dios, que yo les encomiendo a ustedes el día de hoy. Y la maldición si no cumplen los preceptos del Eterno, vuestro Dios, y se desvían del camino que yo les encomiendo a ustedes el día de hoy, para encaminarse detrás de ideologías que ustedes no han conocido. Cuando Moisés les está diciendo esto de fíjate, ve, pon atención, o sea, es algo importante lo que te voy a decir, les está diciendo, o sea, realmente escucha lo que te estoy diciendo, ¿no? Y aunque Dios dotó al hombre con el libre albedrío, o sea, nosotros tenemos libre albedrío, yo puedo decidir si yo sigo con mi esposo o no, Dios no me lo va a demandar, bueno, siempre y cuando no me obliga a estar con él. O sea, hay consecuencias y me dice, ten cuidado con tu decisión, porque si tú decides mal, vas a tener consecuencias negativas. Pero él no me obliga a quedarme con una persona que yo no quiero, ¿sí? Entonces, tú tienes la opción de divorciarte, te puedes divorciar si quieres, hoy mismo si quieres, pero Dios te está diciendo, escucha, pon atención, porque delante de ti voy a poner la bendición y la maldición, y tú eres la que elige. Entonces, Dios nos dio libre albedrío, pero vio necesario ayudarnos a elegir, advirtiéndonos, fíjate bien lo que vas a elegir. Y dice, y la maldición, porque en verdad todo en este mundo tiene algo de maldición. Todo en este mundo tiene dos lados, un lado bueno y un lado malo. Y depende mucho de cómo yo veo y percibo las cosas. Es la persona la que debe escoger la parte positiva mediante su adecuado uso y desechar lo negativo. En mí está ver solamente cosas buenas. Pero cuando yo ya estoy falta de fe, cuando yo estoy siendo negativa, cuando yo estoy, cuando yo ya endurecí mi corazón, yo no voy a ver cosas buenas. Yo lo único que voy a ver son cosas malas. Siempre voy a estar viendo el lado negativo. En cambio, cuando soy una persona agradecida, que creo y confío que Dios tiene el control de mi vida, yo a todo le voy a ver el lado bueno, a todo le voy a encontrar un significado espiritual. Y eso es lo que nosotros necesitamos alcanzar. Es lo que Dios quiere que alcances, que aun a pesar de los problemas, de las dificultades, tú encuentres el lado positivo, tú encuentres el lado de la fe, el camino de la fe. Es lo que Dios quiere, por eso te dice, escucha, fíjate bien lo que vas a elegir. Los sabios afirman que la persona recibe de Dios en este mundo solamente el fruto de nuestras acciones. Es decir, los intereses. O sea, cuando yo hago algo, recibo algo a cambio y también recibo el fruto. El fruto viene siendo el interés, ¿no? Entonces, el capital se conserva intacto. ¿Para qué? Para el mundo venidero, para mi descendencia, etc. Esta decisión de Dios guardar el capital de lo que yo cosecho para el más allá es en beneficio mío, ¿sí? Dios sabe qué es lo que yo necesito y Dios me lo va a guardar. Esta parte se la voy a guardar porque más adelante la va a ocupar. Pero a veces nosotros podemos tomarlo como una maldición. Es que yo ya hice esto, yo ya coseché, yo estoy haciendo esto. Y no, o sea, yo no veo cambios y no te estás dando cuenta que todo tiene un porqué. Cuando yo digo que Dios tiene el control de mi vida, yo debo de entender que Dios no se va a quedar con nada que sea mío, porque Dios no es como el hombre. Dios, si sabe que me tiene que dar esto, Vane se ganó esto, o sea, Dios no se va a quedar con él, Dios no me lo va a robar, ¿sí? Entonces me va a decir, se lo voy a guardar para mañana, porque hoy no lo necesita, lo va a necesitar mañana. Entonces, yo esa negativa de que Dios no me dé en este momento lo que yo quiero, yo lo voy a tomar como algo malo. Como, ¿de qué me sirve todo lo que estoy haciendo?
¿De qué me sirve estarme esforzando todos los días si solamente recibo cosas malas? O sea, y solamente voy a estar, si tú te fijas cuando una persona se queja, siempre está diciendo, es que ¿por qué yo? Es que ¿por qué yo? Es que ¿por qué? Es que ¿por qué? Es que ¿por qué? O sea, estamos sacando todo lo que es nuestra naturaleza humana que solamente piensa en uno, ¿no? Y le estoy diciendo a Dios, pues es que, pues no sirve de nada, todos los consejos que tú me estás dando no me están sirviendo de nada. Como quien dice, te estás equivocando, Padre, porque pues no funciona. O sea, con él no funciona. A lo mejor funciona con otra persona, pero con mi esposo no. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que Dios es sabio y Dios nunca se equivoca. Entonces, Él se está guardando la mejor parte para el momento de mi futuro, del mundo venidero, porque posiblemente mis hijos lo van a necesitar, porque posiblemente el día de mañana yo lo voy a necesitar y Él va a sacar esa parte para dármela en el momento adecuado. Sucede que cuando uno le pide a Dios, Él no quiere Él dice, todavía no es momento de darle lo que se ganó, para no tener que darnos ese capital en el que nosotros invertimos. Entonces, debido a mi ansiedad y a mi desesperación, yo tomo la negativa de Dios como una maldición. A ese tipo de maldición es a la que se refiere la palabra, cuando Dios le niega algo a una persona, pero eso que me está negando Dios es por mi propio bien, porque Él sabe todo lo que voy a vivir, Él sabe lo que van a vivir mis hijos. Ya está escrito en la línea del tiempo, Él conoce el principio y el final de nuestras vidas. Y Él sabe, posiblemente mi hijo el día de mañana necesite algo de lo que yo sembré. Entonces Él está previniendo. ¿Por qué? Porque mis hijos también están en mis oraciones, ¿no? Entonces dice, ella ya es una persona que va a saber afrontar las dificultades, pero posiblemente su hijo no. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos que tener plena confianza de que Dios tiene el control de nuestra vida. Esto también es a lo que se refiere Jesús en Mateo 13, donde habla de cuando la semilla es sembrada en la tierra. Vamos a irnos al 14, pero pueden leer desde el 1 hasta el 16, ¿sale? Nosotros vamos a leer nada más para que sea un poco más breve el 14. Dice, de oído oiréis, pero no entenderéis. Dice, no vas a entender. Van a escuchar, pero no van a entender. Es esas veces de que yo escucho la palabra, pero no la recibo. O sea, la escucho, pero me sale por un oído y me entra por otro. O sea, no la entendí, no la agarré para mí. Viendo vas a ver, pero no lo vas a percibir, no lo vas a reconocer, no vas a entender las promesas de Dios. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, cuando yo empiezo a fijarme solamente en lo malo, no voy a ver las bendiciones de Dios, voy a ver puras maldiciones. Y no voy a percibir la realidad espiritual de mi vida. Mi corazón está endurecido y solamente quiero acabar con mi sufrimiento, acomodé el lugar. ¿Por qué? Porque ya estoy cansada, porque ya lo di todo y ya no tengo nada más que dar. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con sus oídos y entiendan con el corazón y hagan teshuva, o sea, que se arrepientan genuinamente y yo los sane. Jesús siempre está diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es exactamente lo que dijo Moisés. Fíjate, escucha, pon atención. Cuando Dios usa estas palabras, estas oraciones o estas frases en la palabra, te está diciendo, pon atención, porque en el escuchar está el hacer y el hacer con fe. Si yo cierro mis oídos a la palabra de Dios, a los consejos de Dios, me voy a ir por el lado equivocado. Todo depende del punto de vista de la fe. Debemos grabarnos en nuestro corazón que la meta del matrimonio es la rectificación espiritual del ser humano. Todo lo que yo vivo dentro de mi relación de matrimonio es para la rectificación de mi alma. Todo lo que vivo, todo, absolutamente todo. Y cuando yo me niego a vivir algo, como lo vimos antes, lo único que estoy haciendo es transformar
mis litigios en otros litigios y a veces son mucho más complicados. La finalidad de la creación del hombre es la fe, la emuná, y Dios quiere que cada uno llegue a su meta. Dios quiere que tú llegues a tu meta. Y eso es lo único. El único objetivo que tú tienes es cumplir tu propósito en este mundo. Es lo único. Yo me puse a reflexionar. Lo que vivió Jesús en el Calvario no fue feliz. Fue sufrimiento. Demasiado sufrimiento. Imagínate que él le hubiera dicho al Padre, ¿sabes que yo estoy cansado? Yo no quiero sufrir. Yo no quiero pasar este trago amargo. Por favor, yo me voy a ir por el otro lado. Mejor me voy, huyo, que al cabo Pedro ya me dijo que nos vayamos o que nos levantemos en armas. Me voy a defender. No hubiera cumplido su propósito. O sea, muchas veces creemos que el ser feliz es lo único. O sea, yo quiero ser feliz y no quiero sufrir. Pero para alcanzar la felicidad necesito atravesar la tormenta, porque yo no puedo disfrutar de la verdadera felicidad si yo no la alcanzo. Y el alcanzarla representa dificultades. Yo me quiero ir por el lado fácil. El lado fácil no siempre es el mejor. Aunque aparentemente a mis ojos así sea. ¿Sí? Nos damos cuenta en la palabra de Dios que la felicidad no es fácil. Jesús tuvo su recompensa. Claro, cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Dios a través de Él, para Él es una recompensa. Nosotros somos el fruto de su sufrimiento. Entonces, sí es feliz, sí llegó, cumplió su propósito, pero ¿a base de qué? A base de un sufrimiento. Y muchas veces las personas se quieren saltar ese sufrimiento y no se dan cuenta que ese valle que tienen que atravesar es necesario para alcanzar el objetivo por el cual Dios nos colocó en este mundo. Él nos da en el curso de nuestra vida ejercicios y exámenes de fe, lo que les estaba hablando. Y los principales se encuentran dentro de nuestro hogar. Nosotros tenemos muchas pruebas en nuestro hogar y es precisamente para eso, para que podamos alcanzar nuestro objetivo. Esos son nuestros exámenes de fe. Todos los problemas que yo tengo con mi esposo, que tengo con mis hijos, son exámenes para ver qué tanta fe tengo en él. Esto explica por qué las experiencias principales de cada uno ocurren dentro de nuestra casa. Entonces, quien recibe una correcta orientación de la fe, la estudie, la trabaje, ganará y logrará también la verdadera paz en el hogar. La raíz de todos los casos de divorcio es la falta de fe. Cualquier persona que se divorcie por un problema que no tiene que ver con la fornicación, que fue lo que estudiamos la semana pasada, es porque tiene falta de fe. Alguien tiene problemas dentro de su casa y en lugar de resolverlos por medio del arrepentimiento, la oración y provocando la paz conyugal, piensa que si se divorcia, resolverá todos sus problemas. Pero lo que hace es cambiar sus sufrimientos por otros nuevos. Cambia los conflictos matrimoniales por los conflictos del divorcio, que son aún más difíciles de soportar y de resolver. Y de eso yo te puedo dar fe. Y creo que muchas personas que se han divorciado por motivos que no son los adecuados, te pueden dar testimonio de que no fue fácil. De hecho, una de las consecuencias que trae el divorcio, por ejemplo, que la mujer busca el divorcio, por ejemplo yo, o que busque la separación, porque ya vimos también la semana pasada que el divorcio no nada más es firmar el papel, sino es que romper el vínculo matrimonial. Que una mujer rompa el vínculo matrimonial, lo que acarrea son muchos problemas, muchísimos problemas. ¿Y sabes con quién principalmente? Si tú tienes hijos, con tu hija. Tú vas a tener problemas con tu hija como no te imaginas. ¿Y eso a qué causa? A causa de la separación o del que hayas roto el vínculo matrimonial con su papá. Por un problema que no haya sido de fornicación.
Sí, espiritualmente hablando, tú te estás acarreando problemas con ella. ¿Y qué fue lo que pasó en mi caso? El hecho de que yo haya roto el vínculo matrimonial con el que fue mi esposo, me trajo problemas como no te imaginas. O sea, yo dije, me voy a sentir bien. Y sí, me sentí bien porque, pues ya no, yo me sentía como un mueble, me sentía como que, pues algo que está ahí. O sea, yo no conocía de Dios. Entonces, escuché cosas que no debería de haber escuchado. Amigos, amigas que estaban fuera del camino de Dios. Como te digo, yo no conocía de Dios, yo no tenía una relación con Él. Entonces, tuve la mala decisión de cometer un error. O sea, cometí un error, ¿sí? Que claro, ya también vimos que Dios toma control de esos errores. Pues no quisiste con esta persona, pues no te preocupes, pero los vas a pasar con esta otra. Y mucho peores. Y ya les comenté cómo fue mi relación con mi esposo, que no fue fácil, también fue muy difícil y muy complicada. Pero nada de eso se compara a los problemas que yo tuve con mi hija. Los problemas, las problemáticas que pasé con ella fueron muy difíciles. Desde que mi hija sufrió de alopecia, que sufrió de depresión, que todavía a veces le da ataques de ansiedad. O sea, empiezan a manejar una situación de problemas y que yo pensaba que mi hija estaba bien. Yo dije, no, pues no le va a pasar nada, estoy terminando bien con su papá. Y no fue así, ningún divorcio, por bien que tú termines en buenos términos, espiritualmente no termina bien. Entonces es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No solamente se trata de mí, no solamente se trata de lo que yo siento, sino también se trata de qué va a pasar, qué estoy trayendo a mi casa. Mi esposo me comentaba un caso de un niño que dice que sus papás se peleaban constantemente, el papá le pegaba a la mamá y todo eso. Bueno, esos casos extremos, ¿verdad? Como el que vimos la semana pasada. No te debes de dejar golpear ni nada porque eso ya es que la persona rompió el vínculo matrimonial. Pero para que vean el grado, o sea, el niño vio que el papá estaba pegándole a la mamá y el niño cayó y le empezó a dar ataques epilépticos. Entonces, a consecuencia de que nosotros cuando tenemos un problema, nuestro cuerpo recibe el golpe, ¿sí? Espiritualmente hablando nos afecta en el cerebro, en el corazón o en el hígado. Cuando pasamos por una prueba muy difícil que nuestro cuerpo no puede soportar, nos pega en esas partes. Todas las enfermedades tienen algo espiritual. Entonces, el niño, pues era niño, al ver la situación con el papá, yo me imagino que su cerebro no lo soportó. O sea, fue tan fuerte el golpe espiritualmente hablando para el niño que cayó y le empezaron a dar ataques epilépticos. Entonces, nosotros pensamos que no pasa nada, pero realmente espiritualmente pasan muchas cosas y traemos muchas complicaciones a nuestra familia. ¿Y para qué? Al final, ¿para qué? Porque al final de todas maneras tenemos que pasar la prueba, sea con esa persona o sea con otra, de todas maneras la tenemos que pasar, porque Dios quiere que cumplamos nuestro propósito. Preocúpate el día que no tengas ningún problema, preocúpate el día que no tengas dificultades, porque todas las personas tienen dificultades. Yo tengo dificultades con mi esposo. Ahora, la diferencia ¿cuál es? Que ya sabemos enfrentarlas. Tenemos diferencias, él es hombre, yo soy mujer, pensamos completamente diferentes, pero aprendemos a sobrellevar los problemas. Esa es la diferencia. La diferencia entre una pareja que se divorcia y una pareja que no, es que la pareja que no se divorcia aprendió a enfrentar sus problemas con sabiduría y con fe. Entonces, nosotros pensamos que el separarnos o el divorciarnos va a ser la solución a nuestros problemas, y no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar cosas, conflictos que son mucho más difíciles de soportar y de resolver. Más difíciles de soportar, ¿por qué? Porque mientras una persona no se arrepienta y sufra un juicio,
celeste, un juicio celestial, nada me va a poder salvar, ¿sí? Si yo no me arrepiento de lo que ellos, de mi mala manera de vivir, porque vimos que el problema realmente no es mi esposo, el problema soy yo, ¿sí? Cuando yo tengo un problema con mi esposo, yo estoy viendo reflejado en mi esposo mi mala manera de vivir. Aunque tú no lo creas, aquello que no te gusta de tu esposo es aquello con lo que tú luchas. Y aquello con que Dios te está diciendo, pon atención, pero en ti. Eso que no te gusta de tu esposo, tú lo tienes. Muy en el fondo, pero tú lo tienes. Por eso te molesta tanto. Entonces, yo necesito arrepentirme. O sea, ningún consejo, ninguna orientación, por más adecuada que sea, van a ser eficaces hasta que yo no me arrepienta. Hasta que yo no merezca gozar de la paz a causa de mis propias faltas. Dicen los sabios, a veces el hombre no está dispuesto a sufrir un poco. Cuando yo tomé la decisión, dije, yo ya no quiero estar pasando por esto. Mi pensamiento fue, yo no quiero estar sola toda mi vida. Aunque estaba con mi esposo, parecía que yo estaba sola. Yo iba sola a todas horas. Y yo no quería eso. Yo dije, es que yo me casé para tener a alguien a mi lado que me acompañe, salir con él, irnos de vacaciones. O sea, yo quiero a alguien con quien platicar. Ni siquiera podía platicar con él. Yo dije, yo no quiero estar sufriendo eso. Yo no quiero pasar mi vida así, o sea, amargada. O sea, yo no quiero eso. ¿Y qué pasó? Que fue mucho peor. ¿Por qué? Porque me vi, primera, yo cuando me separé de mi esposo, mi hija tenía, ¿cuántos años tenía? No me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba chiquita, ella siempre me recuerda, ella cuando uno no quiere recordar algo se le olvida, mi hija estaba pequeña. ¿Y qué pasó? Tuve que enfrentarme a muchas cosas, el solo hecho de tener que buscar trabajo, después de no haber trabajado como 4 o 5 años, fue un sufrimiento para mí. ¿Por qué? Porque antes de dejar mi trabajo yo ganaba 5,000 pesos a la semana en ese tiempo, y cuando me separé empecé a ganar 800 pesos a la semana. Y con esos 800 pesos a la semana tenía que solventar mis gastos, los gastos de mi hija, o sea, tenía que solventar todo, pagar una renta, porque yo me salí de mi casa. ¿Por qué? Porque yo estaba en el plan de que yo no quiero saber nada, no quiero nada, no me des nada, porque estaba en mi, como dicen, montada en mi macho, ¿no? Yo estaba así de que no, yo no quiero nada, estoy harta, que por aquí, que por allá, y me enfrenté no solamente a problemas económicos, sino a problemas de que dónde voy a vivir. Estuve rondando de casa en casa, o sea, tú piensas que va a ser algo mejor, y no te estoy diciendo con esto de que, pues me tengo que quedar con mi esposo. Aclaramos y lo vuelvo a recalcar. Estamos hablando de casos donde el problema que yo tengo con mi pareja es un problema que se puede resolver, que es de carácter, que es de falta de comunicación, que es de falta de fe. No estoy hablando de una persona que me engaña, que me golpea, que anda con una por otra, etcétera, o que me trae alguna enfermedad que ya me contagió. O sea, no estoy hablando de un caso extremo. Estamos hablando de casos de falta de fe, de casos de diferencia de caracteres, donde el orgullo me impide arreglar las cosas con mi esposo. Ese tipo de situaciones estoy hablando. ¿Por qué son más difíciles de resolver? Porque después del divorcio no hay nadie para guiar. No, ¿cómo le pides perdón a una persona con la que ya no te hablas? Porque el hecho de que yo me separe de mi esposo, que yo me divorcie, yo tengo que arreglar las cosas con él. Si yo quiero que Dios me bendiga, mínimo tengo que pedirle perdón. Eso que yo no quiero hacer estando casada, lo voy a tener que hacer ahora divorciada. Y más complicada. ¿Por qué? Porque ¿qué me costaba haberlo hecho antes? Antes, cuando estaba ahí con él, y que yo sé cómo ganármelo, y yo sé cómo influenciar en mi esposo, porque tú sabes, o sea, yo no te creo eso de que, bueno, a lo mejor hay sus excepciones, pero toda mujer sabe cómo influenciar en su esposo. Todas las mujeres lo sabemos. Y si tú no lo sabes, te estás tardando, porque Dios te da ese poder para ti. Entonces, si yo no quise arreglar la situación con mi esposo y me divorcié, ahora tengo 2 problemas. Porque para que yo pueda conseguir paz
en mi vida, o si yo quiero iniciar una nueva relación con alguien, yo necesito arreglar la situación con el que fue mi esposo, con el que fue mi esposo. Necesito arrepentirme y decirle, ¿sabes qué? Tomé una mala decisión y perdóname por lo que hice, pero yo ya no, o sea, decirle, explicarle, yo necesito arreglar las cosas con él, independientemente de que me separe de él o no me separe, yo necesito arreglar eso. ¿Por qué? Porque si no me estoy atrayendo litigios espirituales y problemas espirituales. Dice la palabra de Dios dice, si no perdonas, ¿yo cómo te voy a perdonar? ¿Cómo te voy a perdonar si hay amargura en tu corazón? ¿Cómo? Entonces, si yo quiero paz en mi vida, yo necesito arrepentirme de lo que hice, de lo que estoy pensando hacer, o de lo que pensé en hacer, para yo poder traer paz a mi vida y a mis hijos y a mi familia. El divorcio transforma el problema original que se había podido solucionar en litigios interminables. Es lo que no tienes idea, o sea, es muy pesado. Es muy pesado. ¿Por qué? Porque son problemas legales, de papeles, o sea, personales, y eso sin mencionar pues los problemas que tienes con tu hija, ¿no? Con tus hijos. Los sabios cuentan una admirable historia al respecto. Un anciano de barba blanca estaba sentado en el inicio de los caminos para orientar al caminante. Cuando la persona quería irse por un lado, le decía, cuidado, atención. El camino corto y llano está rodeado de flores, pero también está plagado de espinas y riesgos, pues conduce al abismo. El otro, que parece difícil y complicado, es el que te lleva a la ciudad. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Que no todo lo que yo creo que tiene flores y que se ve bonito es lo mejor para mí. A veces lo más complicado, lo más difícil es lo que realmente me va a llevar a algo bueno a mi vida, ¿sí? Y todo eso, para los que somos creyentes, todo lo que vivimos nos lleva a crecer en fe, a demostrar el amor de Dios en nuestra vida. Ese es nuestro propósito, que yo tenga, no tanto que yo sea feliz. Mi propósito no es que yo sea feliz. Mi propósito es cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios en mi vida? Que yo crezca en fe. Yo vine aquí a aprender algo. Y claro, cuando yo pongo mi mirada en el reino, en las cosas de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Si yo me enfoco en cumplir el propósito de Dios en mi vida, Dios me va a decir, ella tiene fe. Ella tiene fe en mí. Entonces, le voy a dar, no solamente me va a dar salud, me va a dar paz, me va a dar, o sea, me va a empezar a añadir cosas. Pero si yo estoy enfocada, no es que yo quiero ser feliz, a veces la felicidad no es lo que yo espero. A veces la felicidad solamente me está llevando a un abismo, ¿sí? Entonces, no es que Dios esté peleado con la felicidad. Yo no te estoy diciendo eso. Es que entonces Dios me mandó a sufrir aquí. No, no te mandó a sufrir, te mandó a crecer. Y de ti depende que crezcas rápido o que crezcas más lento. ¿Sale? Debemos tener la orientación adecuada. De la fuerza del camino de la fe dan testimonio miles de parejas. Miles que ya tenían fecha de divorcio, pero que sus vidas cambiaron de un extremo a otro y que por primera vez gozaron de una verdadera paz hogareña. Y de eso yo también he sabido de muchas personas que ya dijeron, no, ya, hasta aquí, y creyeron, le creyeron a Dios, y Dios hizo grandes cambios en sus vidas. Todos también te pueden decir que lamentaron no haber aprendido antes esas enseñanzas, pues podrían haberse salvado de muchas angustias y sufrimientos. Y entre esas personas estoy yo. A mí me hubiera gustado saber todo lo que sé ahorita, pero como dicen también, no necesitaba vivir todo lo que he vivido para poder llegar a este momento y saber lo que sé ahorita. O sea, si yo no hubiera vivido todo lo que viví,
no, no hubiera conocido de Dios. Bueno, es lo que yo creo. Porque justamente el tocar fondo, el darme cuenta que del error que cometí, de los problemas que tenía con mi hija, me llevaron a buscarlo y a decir, yo no me quiero volver a equivocar. Porque cuando inicio la relación con mi esposo actual y me doy cuenta de que empiezo otra vez a tener los mismos problemas y mucho peores, yo dije, no, es que salí de Guatemala y entré a Guatepeor. O sea, yo no tenía estos problemas antes, o sea, era completamente, o sea, los problemas que tenía con mi ex eran una cereza, esto es una sandía, o sea, no, o sea, fue horrible, fue muy desgastante. Y gracias a que dije, no, hasta aquí necesito tomar decisiones diferentes, tengo que hacer algo diferente, y que toqué fondo prácticamente, y que fue cuando Dios tuvo misericordia de mí y me iluminó el camino, fue cuando dije, esta es la solución. La solución es la fe. La solución es luchar y creer que Dios tiene un propósito en mi vida, de que Dios tiene el control de mi vida. Y que mientras más crea yo eso, pase lo que pase, Dios no se queda con nada. O sea, yo no le creo hoy a mi esposo, porque somos seres humanos. O sea, como quien dice, no confíes en el hombre te falla. No confío en mí. O sea, no, porque yo puedo cambiar, mañana puedo cambiar. Mi esposo el día de mañana puede cambiar. O sea, no podemos confiar, es que no puedo basar mi confianza en una persona. Mi confianza está en Dios, en que mientras yo haga bien algo, mientras yo tome el camino que Él me está enseñando, mientras yo escuche sus consejos, yo sé que tarde o temprano voy a tener una retribución buena. Voy a ver el fruto de todo ese esfuerzo. Y si no lo veo yo, lo van a ver mis hijos. O sea, esa es la confianza que yo tengo. Yo no confío en mi esposo, no confío en mí, confío en Dios. Dios es el único que merece mi confianza, que merece que le escuche, que merece que ponga atención a sus palabras, que si Él me dice, fíjate, pon atención a lo que te estoy diciendo, te muestro la bendición y la maldición, tú elige, pero elige el camino del bien. Entonces, si yo me baso en las actitudes de mi esposo, en mis actitudes, no va a funcionar, porque nos equivocamos, cometemos errores, somos seres humanos, somos malos por naturaleza, somos malos, yo soy mala, él es malo, todas las personas somos malas. Entonces yo no puedo esperar nada bueno. Si hay algo bueno de parte de él es porque Dios se lo ha dado, y si hay algo bueno de parte de mí es porque Dios me lo ha dado. Entonces yo no puedo ir por la vida pretendiendo que es que yo hago esto. No, pues es un camino de fe. El camino de la fe es lo que Dios te dice, toma el camino de la fe y todo va a ir bien. Los consejos de la fe son tan importantes para el pueblo de Israel que cuando una pareja se quiere divorciar, cuando por ejemplo una pareja, no, pues ya tomamos la decisión de divorciarnos, ellos allá tienen sus consejeros, tienen sus rabinos, tienen todo eso, y todo lo que nosotros, por ejemplo, la ley de ellos está basado en la palabra de Dios, todos los consejos. Entonces, no es como nuestra cultura, que es pagana. Entonces, cuando ellos tienen un problema, un conflicto de que quieren divorciarse, les recomiendan leer el libro al varón, sobre todo, del Jardín de la Paz. Se lo recomiendan y le dicen, no me digas nada, lee este libro, llévalo a cabo, porque no solamente es leerlo, es llevarlo a cabo. Y si después de leerlo y llevarlo a cabo decides divorciarte, entonces vienes y los divorciamos. Pero se dice que muchos no regresan, que de 10 parejas que van, 8 no regresan. Entonces, Dios ¿qué nos está mostrando? O sea, ¿qué nos están enseñando con eso? O sea, cuando tú caminas en fe y le crees a Dios, porque el libro está basado en la palabra de Dios, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando tú caminas y decides escuchar los consejos de Dios, cuando pones atención,
todo puede cambiar. Por eso es que también este libro está basado en lo mismo, en consejos para poder preservar mi matrimonio. Pero si yo cada vez que escucho veo algo malo, entonces no voy a conseguirlo. Si caminas por fe, por emuná, serás capaz de cambiar la realidad de tu vida y anular todo sufrimiento. Cuando uno aprende a hacer teshuvá, cuando uno aprende a tener ese tiempo de arrepentimiento con Dios, junto con los principios fundamentales de la paz matrimonial, entiendes la fe con paciencia y realmente puedes encontrar la solución a todos tus problemas. Por eso es tan importante mi relación con Dios. Es capaz de identificar sus propios defectos. Cuando yo hago ese trabajo de teshuvá, de tener fe, de caminar por fe, es muy fácil que identifique mis propios defectos. Y es muy fácil dejar de echarle la culpa a mi esposo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Porque ahí es cuando tú te das cuenta que el chip te cambió. Si tú te quieres dar cuenta que el chip te cambió, simplemente fíjate a quién le echas la culpa. Yo sé que tu esposo, ya lo dijimos, el ser humano es malo. Pero ¿a quién le estás echando la culpa? ¿Se la estás echando a él? ¿O estás viendo qué es lo que necesitas cambiar? Entonces, cuando ese chip te cambia, cuando te cambia de que ya no le estás echando la culpa a fulanito o a fulanita, sino que estás viendo de qué manera puedes crecer o aprovechar esa situación para crecer, es porque el chip te cambió. Es porque ya estás viendo las cosas con fe. Cuando eso pasa, esa persona ya no va a necesitar guía. ¿Por qué? Porque va a disfrutar de una verdadera paz matrimonial. Cuando yo agarro la fe y la hago parte de mi vida y la hago viva en mí, todo cambia. Y ya, me está pasando esto por esto. Ahora, esto, necesito hacer esto. O sea, ya empiezo a ver las cosas de diferente manera. Es cuando Jesús nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga, oye, pon atención. Las heridas del corazón. La persona que considera el divorcio debe considerar también el gran alcance de sus consecuencias y el grave resultado de tal decisión. Vamos a hablar de una manera parcial de los problemas y los sufrimientos que trae esta decisión. Vamos a recalcarlos un poquito más. Están los que después del divorcio no pueden olvidar a su expareja y sobreponerse a la nostalgia y no pueden seguir adelante ni comenzar una nueva relación. Es cuando ya divorciados descubren que la ausencia de la otra persona es mucho más dura que los problemas que tuvieron en su vida de casados. Hay personas a las que les pasa eso. Hay personas que tienen un montón de problemas y se divorcian y se dan cuenta de que pues se extrañan. Son esas parejas que se separan y luego regresan. Porque se dan cuenta de que pues la vida era peor sin ellos, ¿no? Una mujer divorciada dice, esperé este divorcio como se espera la liberación, pero una vez que lo conseguí sentí un dolor muy grande, un vacío como si me hubieran cortado un miembro. Y así es, los sabios llaman al divorcio un acto de amputación, un acto que amputa el alma de la pareja, que son en realidad una sola alma en dos partes, y eso duele. Es lo que vimos la semana pasada, que cuando se rompe el vínculo matrimonial hay un desgarre y las almas están ligadas. Entonces cuando se desgarra ese vínculo, ese desgarramiento duele. Debemos eliminar la ira de nuestro corazón. Existe también el lado opuesto. Aquellos que sus corazones están heridos, adoloridos y no pueden perdonar la humillación que pasaron y están llenos de odio hacia su pareja anterior. Que eso pasa en la mayoría de los casos hacia las mujeres. Es muy raro que el hombre pase por esa situación porque se lo traga, ¿no? Y mientras uno de los miembros de la pareja sienta dolor, que esto es muy importante, mientras uno de los miembros de la pareja sienta dolor, ira u otro mal sentimiento, ninguno de los dos vivirá en paz. Así que no importa si me divorcié o no me divorcié, mientras mi expareja esté sufriendo por la decisión que yo tomé o yo esté sufriendo por la decisión que tomé, ninguno de los dos va a vivir en paz. Ninguno. Uno por la ira y el dolor que lo acosa, y el otro por el juicio que está sobre su cabeza por el sufrimiento de su antiguo cónyuge. Yo debo confesar
que yo pasé por una situación así. ¿Por qué? Porque cuando yo me separo, yo decido irme de mi casa y pues yo siempre le hablaba, tenemos una niña, mi hija, y yo le hablaba porque él tenía que venir por ella los viernes. Entonces yo no le hablaba en toda la semana, nada más le hablaba el viernes para ver a qué hora se iba a pasar por ella, porque se quedaba el fin de semana con él. No teníamos mucho de separados, creo que teníamos como unos 3 meses, algo así. Y resulta que le estoy marcando y no me contesta. Y yo me preocupé porque dije, bueno, ¿por qué no me contesta? Entonces hablé a su trabajo y me dicen, ¿eres Vanessa? Le digo, sí. Me dice, es que ¿sabes qué? Tiene toda la semana que no viene. Le hemos estado llamando y no contesta. Y yo me quedé así, ¿cómo que no contesta? Me dice, no contesta. Y le hemos llamado a su casa y tampoco contesta y estamos preocupados por él. Él nunca hacía eso. Él, de hecho, una de las razones por las que nos separamos fue porque era demasiado responsable en su trabajo. Él trabajaba y llegaba a la casa a trabajar y era algo que a mí me molestaba mucho. Imagínate, o sea, me molestaba porque mi esposo trabajaba. Pero bueno, entonces, yo me preocupé y empecé a llamarle a la casa, empecé a llamarle a sus amigos. Nadie lo había visto. Entonces cuando yo dije, pues tengo que ir a su casa a buscarlo. Entonces me acuerdo que le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? El papá de Jenny pues no contesta, no sabe nada de él. ¿Me llevas a la casa a buscarlo? Yo tenía llave de la casa. Y entro y toda la casa estaba hecha un asco, todo tirado. Y lo encuentro y él está acostado, está acostado en la cama, tapado todo. Yo me imaginé lo peor. Realmente yo pensé que estaba muerto. O sea, fue la impresión que me dio cuando lo vi así. Entonces lo moví y ya reaccionó. O sea, estaba en un estado de depresión muy grande. Y a mí, yo me sentí mal porque dije, no manches, o sea yo estaba batallando, pero pues, no tanto como él, ¿no? Y empecé a arreglar las cosas y hablé con él y dije, es que no te puedes estar así, tienes que salir adelante, porque ante todo pues éramos amigos, ¿no? Pero no, hay personas que no lo sabemos llevar y como leímos, el divorcio trae locura, trae ganas, pensamientos suicidas y él empezó en eso. De hecho, entré a su computadora y habían muchos mensajes como cómo quitarme la vida. Yo la verdad me asusté mucho y me preocupé por él y no vi o sea, si yo ahorita te digo, yo soy consciente de lo que pasó, pero en ese momento no. En ese momento yo no sabía, o sea, no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Aunque vi que era algo malo y que me preocupé, no es lo mismo como ahorita. Si eso me hubiera pasado ahorita, me hubiera preocupado mucho. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, también en algún momento se le puede pasar a nuestra hija. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque esas son las ligaduras almáticas con las que tenemos que romper. Entonces tú lo ves fácil. Uno piensa, pues es que, pues ya estoy harta, pero no sabes la consecuencia, lo que puede pasar, lo que puede acarrear. El alma de una persona está en juego. Y yo la verdad, en su momento yo me sentí muy mal y no te imaginas cómo me dolió verlo así. Porque independientemente de que yo me llevara bien con él, es el padre de mi hija. Y yo no sé qué hubiera pasado de mí si él realmente lo hubiera hecho. Gracias a Dios no lo hizo. Pero yo no sé, yo no hubiera podido cargar con eso en mi conciencia. O sea, por muchos problemas que hubiéramos tenido, o sea, eso creo que es algo que no se le desea a nadie. O sea, por muy mal que te caiga, o sea, no le deseas la muerte a nadie, ¿no? Entonces, ese es el tipo de complicaciones que nosotros no nos damos cuenta, las consecuencias espirituales que puede traerle a alguien. Y por eso el conflicto entre ellos no se va a dar calma hasta que no nos reconciliemos. Yo a partir de ese momento yo dije, yo me tengo que llevar bien con él. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que él haga, porque él en su dolor, en su ego, en lo que haya sido, me negó la ayuda económica en ese momento y yo tenía que enfrentar, dije, bueno, lo voy a ver como
parte de lo que yo hice, es una consecuencia de lo que yo hice. Entonces, no le exigí, me porté bien y hasta la fecha, o sea, no somos grandes amigos, pero al menos nos respetamos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, mi hija está con él, pasó sus vacaciones con él y bien, yo le deseo lo mejor, que Dios lo acompañe y ya no hay eso que sufrimos en su momento, ¿no? Bueno, al menos por mi parte no. Entonces, si nosotros no nos reconciliamos, necesitamos reconciliarnos. Entonces, ¿de qué beneficio tuvo el divorcio? Lo que debimos hacer mientras estábamos casados, es decir, reconciliarse y perdonarse el uno al otro, deberán hacerlo de todas formas después del divorcio para lograr así mitigar las consecuencias de sus decisiones. Es algo que yo tuve que hacer. Yo tuve que arreglarme con él. Cuando vi esa situación, yo dije, es que yo me tengo que llevar bien con él. ¿Por qué? Primero es el papá de mi hija. Segundo, yo no puedo estar mal con alguien y verlos, o sea, yo dije, no, necesito llevarme bien con él. Si yo quiero tener una vida en paz, necesito aprender a llevarme bien con él. Y eso lo pude haber hecho sin divorciarme, o sea, al final lo tuve que hacer. Mientras la pareja está casada es más fácil hacer las paces, pues tienen el interés de seguir la vida en común. Y para lo cual hay pequeñas y simples atenciones como demostrar cariño, dar regalos, etc. Pero cuando están divorciados es muy difícil que se arregle algo y en muchos casos quedan heridas abiertas. Yo me tuve que tragar mi orgullo. Al ver la situación tuve que tragarme mi orgullo y tuve que pedir perdón por mis decisiones porque no pensé que iban a afectar tanto. El divorcio es una profunda crisis emocional que deja a la pareja con sentimientos de dolor, sensación de fracaso, desilusión y sueños quebrados. A menudo se ve gente divorciada hace años que aún carga sobre sí el dolor y la frustración que resultaron del divorcio. Su corazón se llenó de amargura y sus heridas se niegan a sanar. Vamos a terminar con 5 mitos del divorcio. Con eso terminamos nuestra segunda parte. Primer mito. Los niños son resilientes, o sea, son fuertes. Y para ellos es mejor vivir con un solo padre antes que vivir con los dos peleando todo el tiempo. Y eso es para adultos, no necesitan vivir conmigo, no necesitan ser niños. También los adultos se ven afectados. Los hijos adultos. Los niños no son tan resilientes como algunas personas lo piensan. De hecho, los hijos de padres divorciados sufren de manera catastrófica cuando son pequeños. Ellos pierden el privilegio de la perspectiva de dos padres y deben adoptar dobles identidades para dos hogares. Pierden su inocencia y su sensación de control, de estabilidad, así como el modelo adulto para resolver problemas. Porque ¿qué es lo que les estoy enseñando? Huye. Huye antes de enfrentar la situación. Que fue lo que yo le enseñé a mi hija. No necesitas enfrentar un problema. Mejor huye. De lejos estás mejor. De hecho, mi hija se terminó yendo de la casa. Así que ahí una de las consecuencias. Gracias a Dios regresó. Algunos, ya que son adultos, aprenden a temer o evitar el compromiso y viven con el fantasma de llegar a divorciarse ellos mismos. Yo quiero hacer hincapié en esto de que los hijos adoptan dobles identidades. Tienen una identidad con el papá y tienen una identidad con la mamá. Y eso pasa, mi hija hace eso. No sé si lo haga consciente o inconsciente, pero por ejemplo, hay cosas con las que no puede ser abierta con su papá. ¿Y por qué? Pues porque casi no lo ve, lo ve de vez en cuando y pues trata de solamente estar en la etapa bonita. Y pues yo me di cuenta, y esto porque me lo dijo una terapeuta, me dice, tú debes de estar contenta de que tu hija te cuente todo. Aunque se enoje, tu hija te tiene mucha confianza. Y a la primera persona que busca para ayudarla es a ti. A ti te busca. Aunque sabe que tú te vas a enojar o que no tiene una buena relación, bueno, cuando no teníamos una buena relación, ella te busca a ti porque te tiene confianza. A su papá no le tiene tanto, o sea, sí, pero no le tiene tanta confianza como él te la tiene a ti. Entonces, eso
pasa, inevitablemente pasa. ¿Por qué? Porque no convive con él. Yo le negué la oportunidad de que conviviera con él, porque aparte no solamente me separé, sino que me mudé de ciudad. O sea, aparte, porque no quería evitarme los cuestionamientos de parte de la gente, porque a mí la verdad nunca me ha gustado dar explicaciones de lo que yo hago, y el solo hecho de que me pregunten algo me molesta, porque la persona no sabe lo que yo estoy viviendo. Entonces, para evitar eso, yo me mudé de ciudad. Entonces, traje más consecuencias. Segundo mito. En este matrimonio soy demasiado miserable y la única solución es el divorcio. El divorcio no te volverá una persona más feliz. Y eso es cierto. No te va a hacer más feliz. Un estudio descubrió que los adultos que tienen matrimonios no felices y que se divorcian no eran más felices 5 años más tarde que los adultos en matrimonios no felices que permanecieron juntos. O sea, una persona que no es feliz, no es más feliz después de 5 años. Un estudio británico reveló que el 54% de las personas estudiadas lamentan sus divorcios. ¿Qué tan miserable eres realmente? ¿Realmente eres muy miserable como para no hacer a un lado tu orgullo? Si realmente eres muy miserable, entonces tú tienes la decisión, tú puedes decidir irte. Pero si realmente crees que puedes hacer algo todavía, si tú realmente le crees a Dios, entonces da ese paso. 2 de cada 3 divorcios son de matrimonios de bajo nivel de conflicto, en donde los niños se ven desgarrados por la separación y sufren especialmente. 2 de cada 3 adultos en matrimonios infelices que evitaron divorciarse, 5 años más tarde afirmaron estar felizmente casados. Tercer mito. Todo el mundo se divorcia cuando no está feliz. La tasa de divorcio es del 50%. Y eso no es cierto. Esa estadística no es real. Esa estadística existe porque hay una industria de terapeutas, psicólogos, abogados, que se ven beneficiados cuando una persona se divorcia. Entonces te dicen, no pasa nada, tú divórciate. Pero realmente, todos aquellos que facilitan el divorcio no facilitan la cura del doloroso trago que tienen que pasar todos los integrantes. Entonces, el profundo dolor emocional de una unión quebrada puede dejar cicatrices por el resto de tu vida. Cuarto mito. Yo sé que podemos separarnos de forma amigable, podemos tener un buen divorcio. Mentira. El divorcio solo es bueno como último recurso para detener el abuso y rescatar a los niños de padres adictivos o tóxicos con altos niveles de conflictos. El divorcio solamente es bueno cuando existe abuso físico, emocional, de infidelidad hacia ti, hacia tus hijos. Solamente ahí es bueno. Fuera de ahí, el divorcio no es bueno. El conflicto, la crueldad y las emociones tóxicas que llevan al divorcio nunca son buenas. Solo las personas con un elevado nivel de salud emocional se recuperan por completo de un divorcio. Los niños de divorcios de bajo nivel de conflicto sufren más que los niños de divorcios de alto nivel conflictivo. ¿Por qué? Porque los niños que están bajo un nivel fuerte de conflicto sufren menos que los niños que no están en un nivel de conflicto fuerte, que se divorcian? ¿Por qué? Porque para ellos el ya no ver eso de que papá le pega a la mamá, que le es infiel, que bla, 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 trae un descanso a su alma. En cambio el otro, cuando ven de que es que nada más se pelean, no se ponen de acuerdo, trae estrés y depresión. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando a cómo regular las emociones. Les estamos enseñando a que es mejor irse por la tangente. Y eso les trae más sufrimiento y malas decisiones a la larga. Así que lo que llaman un buen divorcio no es tan bueno como se cree. Bueno, no eran 5, eran 4 nada más. En vez de salir corriendo cuando tu matrimonio parece sofocarte o ser insoportable, cálmate y comprende que escapar por lo general no pone en fin tus sufrimientos, sino que abre una caja de Pandora repleta con nuevos problemas. En cambio, corregir tu matrimonio te brinda la satisfacción del éxito de conquistar cualquier problema. Elige el camino de la fe.
Amén. Ay, muy fuerte, pero realmente esto es, ahora sí ponerlo en una balanza, ¿verdad? En una balanza, porque realmente, como dices tú, buscamos la felicidad, nada más. Buscamos la felicidad y nos dejamos llevar por pequeños detalles que a lo mejor no estamos de acuerdo. Por ejemplo, pues ya lo vimos antes, ¿verdad? La conducta que a veces pues no somos acordes o no estamos de acuerdo con la persona que nos unimos a soportar. Lo de esos, pues obviamente nos conocemos hasta que ya estamos juntos. Así lo dice, ¿verdad? La palabra, que hasta que no estamos juntos, realmente nos vamos a conocer, vamos ahora sí a conocer los defectos, tanto de uno como los de otro. Y tenemos que tener ahora sí esa sabiduría para saberlo llevar. Así es. Y pues no dejarnos llevar nada más porque buscamos la felicidad. Así es. Nos enfocamos en eso y no nos enfocamos en tener acuerdos. Una de las cosas muy importantes es la comunicación, tener mucha comunicación con nuestros esposos y no enfrentarnos, porque somos muy dadas a pechugar para nosotras nada más y no ver el lado, eso no nos hace ver las buenas afectos, las cualidades con los que ellos tienen. Así porque es. nos encerramos nada más en nosotros, en que, me hiciste esto, me haces aquello, y nos enfrascamos en eso y no nos permitimos ver las buenas cualidades. Ahora sí, me hizo recordar el pasado de en aquel entonces, cuando yo tenía ese conflicto con mi esposo, que era el alcoholismo. Yo ahora sí que lo tachaba mucho, pues que el alcoholismo, bien sabemos que pues se hacen responsables por lo mismo, por el alcoholismo. Entonces, nada más me estaba enfrascada en eso, en que, es un irresponsable, toma, no está pendiente de nosotros, pero cuando él no tomaba, era otra persona, se transformaba en otra persona, amable. Ya después, con el tiempo, yo me di cuenta de eso, te digo, cuando yo ya pude superar todo eso, ahora sí, pues, de la mano de Dios, me di cuenta de que había rasgos buenos en él, de que quería mucho a mis hijos, a mí nunca me golpeó, pues era su responsabilidad por el mismo alcoholismo que él tenía. Entonces hubo un momento en que Dios me permite ver todo eso y a caminar juntos para ayudarle. Cuando él reconoce que era su alcoholismo, que ahora sí el que nos estaba llevando al abismo del matrimonio, empezamos a caminar juntos y tuve que ayudarlo a salir de ese bache del alcoholismo, comprender y involucrarme en conocer más del alcoholismo. Así es. Y ya hubo algo así como una afinación de completa entre los dos, de platicar, de hablar, de abrirnos, tanto él como yo, porque por todo ese tiempo de que él estuvo en el alcoholismo, pues en mi corazón se estaba librando el rencor, el odio, el resentimiento, y era algo también, pues algo que a él no lo dejaba avanzar. Así es. Porque pues eso fue lo que se animó en mi corazón por el comportamiento de él, ¿verdad? Entonces sí es muy importante ahora sí ponernos en esa balanza, tanto de uno como de las dos partes. Así es. Como dices tú, muchas veces creemos que el divorciarnos, esa separación, esa es la solución. No. Pero no es así. Es como la persona que dice, por decir así, vivo aquí en Puerto Vallarta
me voy a ir a Veracruz y allá voy a ser feliz. Pues no es cierto, porque sigues siendo la misma persona donde te vayas. Así eso es. fue lo que a nosotros nos pasó. Nosotros vivíamos en Mazatlán, no, pues vámonos a Puerto Vallarta, porque allá mi esposo va a cambiar. Y de aquí nos fuimos hasta Veracruz, no, porque allá sí voy a cambiar. No es cierto, porque si eres tú la que uno mismo es la que está mal. Así es. Y no es cierto que vas a cambiar no te de ciudad vas a cambiar, sino que la que tiene que cambiar es uno. Y es lo mismo que pasa en el matrimonio. Nosotros vamos con conflictos del primer matrimonio, nos volvemos a casar y como dices tú, es peor. Y muchas veces pensamos, no, pues mejor me hubiera quedado con aquel. ¿Verdad? Pero son cosas que no se arreglaron. Exacto. Y cada vez, porque si en este caso, en el mío, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo me hubiera separado de mi esposo en aquel entonces, yo iba llena de odio, resentimiento, rencor. Y ahora me pongo a pensar, si yo hubiera agarrado otra pareja, hubiera seguido con lo mismo porque era mi corazón el que estaba endurecido, ¿verdad? Y iba a empezar a ver los mismos defectos, a lo mejor, o peor, porque llevaba mucho odio. Así ¿verdad? es. Entonces sí es muy importante todo, y todo lo que nos platicaste, te digo, sí, me llevó hasta todo eso, porque pues ya después tenemos que caminar juntos y yo apoyarlo, porque ahora vinieron los reclamos de nuestros hijos. Cuando él deja de tomar, él carga con todo eso. Porque pues sí, también mis hijos estaban lastimados y fue un caminar muy duro para él. La verdad, ahora lo digo y me quebranto porque lo viví con él. Yo viví el proceso de él con mis hijos. La verdad me recuerda y cómo él lloraba, cómo él le pedía a Dios que mis hijos sanaran. Que mis hijos sanaran por todo el daño que él decía que les había hecho. Y yo lo tuve que apoyar de ese lado por el lado de mis hijos. Es que a veces es mejor estar juntos. Y juntos, porque juntos pudimos salir de ese bache y ayudar a nuestros hijos. Te doy gracias, amigo. Así es. Yo la verdad, cuando yo me di cuenta de eso, del daño que le causé y de que yo no sé todavía los alcances que tenga mi mala decisión. O sea, yo no puedo regresar el tiempo y reparar el daño, no puedo hacerlo. Entonces, posiblemente hay cosas con las que mi hija va a batallar en un futuro. Y yo no lo voy a saber hasta que ella no pase ese momento. Entonces, vamos ayudándonos, como dice doña Mari, es un proceso, es largo, es doloroso. Y yo sí, el consejo que te doy es que pienses bien lo que vas a hacer. Piensa bien. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Si es algo de carácter, piénsalo bien. Aunque tus hijos estén grandes, el daño que le hacemos a nuestra estructura familiar, a nuestra atmósfera, es algo que se queda. Y los divorcios se convierte en una maldición generacional. No sé si tú has visto que hay familias donde todos están divorciados. Es porque se convierte en una maldición generacional. Entonces, si tú no estás sufriendo un matrimonio de abuso, que aunque doña Mari lo acaba de dar su testimonio, o sea, ella vivía una relación conflictiva donde había alcoholismo y aún así ellos han sobrevivido y ahorita tienen la gran bendición de que están bien y de que ya sus hijos están grandes y han sabido salir adelante, ¿no? Por medio de la fe. Entonces, si tú no estás viviendo una relación destructiva, piénsalo bien antes de tomar el paso de divorciarte. Piensa en tu futuro, piensa en tus hijos. No pienses tanto en ti. Sí es bueno pensar en uno, pero como yo les decía, si ponemos la mirada en las cosas de Dios, todo lo demás llega por añadidura, porque Dios no se queda con nada. Pensemos en el dolor que vamos a causar, no solamente en lo que yo quiero, no seamos egoístas y pensemos en solamente nosotras. O sea, también pensemos, aunque nos cueste trabajo, pensemos en los demás. Si no quieres pensar en tu pareja, piensa en tus hijos, piensa en tus generaciones, piensa en tu familia.
Entonces, continuamos la próxima semana ya con el final de este tema. Espero que sea una sola. Nos vemos el próximo sábado. Sale, a alguien le debo lo del ayuno de, se lo voy a explicar. Lo del ayuno de romper ligaduras de impiedad viene, puedes leer todo el capítulo 58 y haciendo énfasis, si no me equivoco, en el versículo 6, donde dice cuál es el verdadero ayuno, y el verdadero ayuno es romper ligaduras de impiedad. Nos vemos el próximo sábado. Dios las bendiga mucho. Y sean pacientes con sus esposos. Gracias, Vanesita. Sean pacientes. Gracias, Vanesita. Hasta luego. Dios las bendiga. Bendiciones para todos. Hasta luego. Bonito fin de semana. Igualmente. Bye. Hasta luego. Bye. Chao, chao. Bueno, Dios te bendiga. Espero que este tema haya sido de mucha edificación para ti. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y si Dios quiere terminamos el tema del divorcio. ¿Vale? Cuídate mucho. Adiós.